electric power is everywhere present in the La madre. ¿Qué hubo? Agua. ¿Cómo andan mis compas? Andamos Todo andamos bien. bien. ¿Están listos para darle fierro con el capítulo del 20 de noviembre? Gracias a Fierro. mi Padre Dios. Fíjense que Échalo, se culea. polémico, grisáceo y todo lo que quieran, pero vamos a hablar del único latinoamericano que invadió territorio gringo en la historia. Ay, mano, les faltaron. Columbus, 9 de marzo de 1916, hace 108 años, mi general, polémico y lo que tú quieras, pero se las hizo de pedo y fueron por él y le pelaron Toda la riata. la pinche riata norteña, oranguense y chihuahuense que se cargaba. Así que la neta, en este capítulo vamos a conocer un vato que tuvo sus asegúnes, pero que es leyenda, sin lugar a dudas, ¿ok? Vas a ver, Florecita. Respeta a mi general, hija de la chingada. Fue otro bandolero, pero Sí. Ajá. hizo Aunque desmadre. digan que soy... Ok. Freedom has many difficulties. Vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral. Cuéntame tus secretos cósmicos. Hola familia cósmica, y en donde quiera que se encuentren hermosos trozos de polvo de estrellitas, suban todos a bordo que tienen secretos cósmicos, en donde semanalmente su servidor el gorila le contará a Florecita Cázares y Ángel Barbosa 5 puntos fascinantes de un secreto cósmico sorprendente, impresionante y cautivante, del que no tienen idea. Para ahondar en él. ¿Cómo anda mi Florecita madre del jardín? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo andan, plebes? Muy bien, prima, muy bien, pariente. ¿Y cómo anda mi derecha, mi buen angelito? Andamos bien, andamos al millón. Al millón, pariente. En los anales de la historia de México, Pancho Villa se alza como un personaje indomable y legendario. Sin embargo, su vida y personalidad revelan un hombre lleno de contrastes. Un héroe para algunos, un temido villano para otros. Hoy les cuento, celebrando la Revolución Mexicana, 5 actos sorprendentes que destacan los dos lados de este revolucionario. Pancho Villa, héroe y villano. ¡Hija! Agua. ¿Cómo llegamos acá? En caballo. La verdad, ay, caballo, plebe. Ah, muy bien. Trabajaste pero sabrosa. Ha sido mencionado previamente y merece su respeto porque, sobre todo, su secreto es una figura gris. Para algunos rayando en lo negro mate. Flor. Pero también hay acciones de heroísmo y de celebridad de sus tiempos que hay que destacar. Quédense porque tengo un par de anécdotas familiares directas que representan perfecto el contraste del vato como héroe y villano. La familia de mi papá y cómo su abuela, mi bisabuela, se vio favorecida por él y cómo los ascendientes de mi mamá recuerdan algunos de sus crímenes, algunos de ellos directamente perpetrados por generales a su cargo. O sea que la familia me platicó anécdotas cósmicos que jamás han sido reveladas en un espacio público, que revelan las dos caras del personaje y me encantó. Y quiero empezar por Y el tenemos principio. chismecito para ti. Sabroso. Bandido justiciero, robar a los ricos para ayudar a los probes. Antes de sumarse a la Revolución Mexicana, Villa ya era un conocido bandido en el norte de México, pero no era cualquier ladrón. Solía robar hacendados y repartir el botín entre familias necesitadas de la región. Y la conducta le ganó el apoyo del pueblo como la enemistad de los poderosos. Supuestamente, ahorita les platicaré más detalles. Dicen que una vez llegó a una cantina y les quitó sus máquinas de escribir a todos. y, y les pagó Y la les pagó cuenta. la cuenta. Aunque estas acciones parecían inspiradas en un sentido de justicia social, su lado más sombrío también emergía cuando buscaba vengarse de quienes consideraban sus enemigos. Vamos a empezar con las circunstancias de la precuela del villano, Angelito. Clásica estructura hollywoodesca porque entiendes mucho al vato en razón de su juventud, su adolescencia. ¿Cómo se le describe en la historia?
amante de lo prohibido, defensor del pueblo, conquistador de mujeres, eso sí, tuvo chingo de esposas y chingo de hijos, y finalmente héroe revolucionario, sin dudas. Pobre doña El Luz. pito loco. Sí, lo Sí. caracterizaba en la personalidad de uno de los símbolos de la historia nacional más reconocidos e importantes, y mucho se habla de su papel en el famoso ejército de la División del Norte que fundó, y sus destacados logros al lado de Emiliano Zapata. Pero su pasado y su inicio no es tan claro. Hay anécdotas increíbles que están llenas de recuentos oscuros y que aquí vamos a revelar, porque yo no creo que fuera un hombre malvado, sino que las circunstancias lo llevaron a convertirse en bandido y esconderse en la sierra, al menos a su inicio. Así se hizo Villa, le puse yo. En 1910, finalmente, gracias a sus compas, Eleuterio Soto y Abraham González, que era gobernador, conoció al empresario Francisco I. Madero. ¿Nacos los líderes de la revolución? No lo creo. Era pura clase alta. Y posteriormente se unió a la lucha del conflicto armado contra la dictadura de Porfirio. Siempre tuvo, le puse yo, un aprecio muy directo por Madero, porque lo demuestran sus cartas. Pero vámonos mucho antes de la revolución. Qué bonito bigote, compadre. Bonito el suyo, compadre. Arrímenmela pues. No. Emiliano Zapata y Pancho Villa en los Hugo Cartoons. Pues Zapata sí tuvo sus tintes, pero mi general... Era 41. En ese Ajá. sentido, Zapata, hay sospechosismos claros. Mi general no. Muchos más defectos, ¿eh? A lo mejor mucho peor, si me lo permites. Pero vámonos con la precuela del villano, Angelito. El vato empezaron sus broncas desde muy chavo. Tuvo que huir de su casa a los 16 años porque atacó a un hacendado que quiso aprovecharse de su carnala. Pero como se menciona a continuación, Lo mandaron no a Estados fue el Unidos. único conflicto que tuvo de morrito. De acuerdo con el Instituto de Investigaciones del Dr. José María Luis Mora, la vida de José Doroteo Arango Arámbula, el que para todos los historiadores serios es el verdadero nombre de Villa, se enfrentó a varios altercados desde muy chavito. Lo primero fue que su papá, Agustín Arango, murió muy joven y por tal motivo creció con su mamá y 4 hermanos en un ambiente lleno de carencias. Lo orilló a comenzar a trabajar desde muy pequeño a cargo de su familia. Era el mayor. Entonces el vato trabajó como leñador, labrador y a veces, cuando su conocido Pablo Valenzuela le fiaba mercancía en las famosísimas tiendas de raya, se dedicaba al comercio. Cabe destacar Así era antes, una que debido extraordinaria. a la falta de dinero y de tiempo nunca pudo ir a la escuela. Ojo acá, porque este va a ser un hecho que va a marcar la vida de Villa. Al poco tiempo empezó a laborar como aparcero en la hacienda de Gogojito y se dedicó a esa tarea durante mucho tiempo. Hay un artículo de la Gaceta de la UNAM que me gustó un chingo, que dice que el 22 de septiembre de 1894 su vida dio el giro definitivo. Al llegar a su casa, de regreso de su jornada laboral, encontró a Agustín López Negrete. Era un poderoso terrateniente y dueño de la hacienda donde trabajaba. Y frente a su madre le decía, su mamá, la de Villa, váyase a mi casa porque quiere llevarse a mi hija, porque intentó abusar de Martina, que era su hermana. Fíjate qué ironía. Aquí les voy a poner una foto de joven, que la verdad me pareció maravillosa, porque no la había visto en muchas Muy fuentes diferente. noticiosas. Y sí se las traje porque la verdad está impactante. Ya ven que muchas veces hacemos la mamá de que la ven y no la ven. Pero vean al vato porque no es feo, la verdad, mi general, cuando estaba morro. Y quiero que la vean, aunque después edite porque estoy tardando pinches horas en abrirla, la chingada. Miren a Villa cabrón. de morrito, Está orejón. Nunca me hubiera imaginado. ¿verdad? Y está perfectamente identificado que sí era, y sí vi una comparación de sus rasgos. Y aquí está como siempre, porque estos secretos y me gusta ofrecer primicias. Entonces, al escuchar lo que pasaba, el joven Doroteo fue a la casa de su primo Romualdo Franco. Tenía 16 años. Tomó el rifle de su primo porque él no tenía uno y le disparó en un pie al hacendado. Al responder a los gritos del amo, aparecieron 5 criados armados listos para disparar contra él. Pero según esta versión, el vato no muere porque López Negrete ordena a sus hombres que no lo maten y que lo lleven a su casa. A lo mejor para torturarlo. Pero después de lo que pasó, el vato
huye en una oportunidad, porque pues obviamente sabía que su destino pues no pintaba nada bien, porque había herido a una de las personalidades más poderosas de aquel entonces. Se fue en caballo y se dirigió a la Sierra de la Silla y se ocultó. 3 hombres lo encontraron y se encargaron de llevarlo a la cárcel de San Juan del Río, porque hay un registro. Por la gravedad del delito, estaba muy seguro de que lo iban a fusilar. Y según el mismo documento que cité de la UNAM, el vato expresó: a eso de las 10 de la mañana del día siguiente me sacaron de mi encierro para que me moliera un barril de nixtamal. Fue en ese momento, o sea, quisiera el nixtamal para las tortillas, que el vato aprovecha para golpear al guardia que lo cuidaba, el que estaba más cercano a él, y escapa rumbo a las montañas de los Remedios, que era como la sierrita más cercana, ¿no? Después de eso, empieza su vida de forajido y empieza supuestamente a robar a los ricos para vivir. Pues si es cierto, pues ni modo que le robes a los jodidos. Aunque en 1901 lo arrestan por robarse 2 burros y la carga que llevaban, pero pudo salir por la falta de pruebas. Y las consecuencias empezaron mucho más tarde, porque volvió a ser arrestado por asaltar a unos hacendados. Sí duró mucho tiempo después, como jovencito, siendo forajido y villano, ¿sí? Las autoridades lo condenaron a servir como soldado de leva en el ejército. Por eso empezó a conocer muy bien sus estrategias. Desertó y huyó a Chihuahua, en donde se cambió el nombre por Pancho Villa. Dicen, aunque nunca ha quedado claro en la historia, porque jamás se habló de ello, que se puso el nombre de uno de los líderes de su banda que más admiraba y que fue un verdadero padre para él. Entonces, por amor a él, y como le cagaba su pasado y como sabía que podía ser obviamente sentenciado por sus anteriores crímenes, adoptó el nombre de este vato que lo cuidó un chingo en toda esta época. Se dedicó a trabajar, porque ciertamente como que se borra su pasado oscuro, y el vato es minero en Parral, albañil, carretonero para compañías mineras gringas, y fue administrador de un corral de gallos de pelea. Siempre encontré algo en común y les he platicado mucho acerca de todos los personajes históricos de los que investigo. Podrá haber sido un hijo de la chingada, pero no era pendejo, porque en donde se paraba el vato crecía, ¿sí? Entonces, aquí la leyenda empieza a confundirse con los datos, porque hay muchos cómplices que declaran que era un salteador brutal, sobre todo en el famosísimo Triángulo Dorado, que ha sido lugar en el que hasta la fecha se ocultan ciertos personajes que se dedican a ciertos oficios que tienen que ver con ciertas sustancias, a efectos de lograr ciertos efectos en ciertos gringos. O sea, las pinches drogas. Los narcos. Pero Doroteo Arango arreó recuas de mulas robadas desde Chihuahua hasta Sinaloa, que también era un crimen muy penalizado por ser estados ganaderos, y estuvo atravesando la Sierra Madre Occidental al mando de una banda cada vez más numerosa. Por eso la conocía tan bien, por eso se movía tan vergas, porque la neta es que desde morro andaba en esos lugares. Y después dicen, y muchos historiadores han dado cuenta, que escondió tesoros, sobre todo Tomás Urbina, valuados en millones de pesos, productos de sus saqueos, la extorsión y el secuestro. Después Arango lo ejecutó, a pesar de que era su compadre, en el año 1915. Ahí les va una primera anécdota de mi general, que empieza a distinguirse como un hombre de puta madre. ¿Se acuerdan de Marty McFly? Le puse yo de Back to the Future y su fijación con ser llamado Gallina. Pues a Villa le pasó algo más o menos similar. Estando bajo el mando de Francisco I. Madero, que les digo que era el personaje revolucionario que empezó a idolatrar, tuvo un problema con un tal Giuseppe Garibaldi, que era un coronel al mando de otro escuadrón que era de origen italiano, y desarmó un villista que estaba cruzando por su campamento con la intención de ir al baño, hacer pipí o popó. Pero pues el vato llegó con Pancho Villa a quejarse, ¿verdad? Entonces el vato le escribió a Garibaldi una nota pidiendo la devolución del arma. Le dijo: oye, pues somos de los mismos, regrésale su pistola. El italiano le respondió en pocas palabras que ni madres, y que si era lo suficiente hombre fuera por él. No le dijo 2 veces. ¿Qué fue? El general se apareció en el campamento vecino con algunos hombres armados, le echó el caballo encima, le dio un culatazo en la cabeza, lo desarmó y le dijo que agradeciera que no lo fusilaba. Hasta eso.
Pero la neta es que he oído muchas referencias de que en las batallas claves no iba adelante, pero también vi muchas como estas, ¿verdad? Y así termino el primer punto de mi general. Va. Si ya estamos hablando del famosísimo Pancho Villa, ¿por qué no una serie biográfica? Literal, así se llama, Pancho Villa, la pueden encontrar en Star Plus. ¿Qué más les puedo comentar si es una serie biográfica? Literalmente van a ver la historia de Pancho Villa, obviamente con adornitos extra para hacerla interesante. Claro. Por supuesto. Punto número 2. Un general implacable y sin piedad. Ahí dice 4. Pero es que acuérdate que son de para arriba para abajo. ¡Cállese, lo fusilo! Durante la Revolución Villa demostró ser una estratega brillante y feroz en batalla, liderando su división del norte con determinación. Sin embargo, también se le atribuyen episodios brutales, como la masacre de San Pedro de la Cueva, donde ordenó ejecutar a soldados prisioneros como una advertencia. La línea entre la justicia y la crueldad se desdibujaba en sus decisiones de guerras y su fama de implacable se extendió por todo el país. Ahí les va la segunda anécdota que habla de un tema de practicidad, pero también de hijo de la chingadez. Era inteligente y práctico, yo lo definiría así, pero después de derrotar a federales y colorados en Casas Grandes, Chihuahua, se vio en la disyuntiva entre incorporar a los prisioneros a sus tropas o fusilarlos, porque pues finalmente era una buena manera de obtener más elementos, pero no le gustaba tener ni retaguardias ni carteles y odiaba a los colorados porque en ese momento era una facción que traicionó el movimiento al principio de la revolución. Este cabrón era un apasionado y cuando odiaba. Entonces los formó de 3 en fondo para triplicar la efectividad de las municiones y no desperdiciarlas, porque dijo el vato, después de todo, y encontré la cita, ¿no era menos bárbaro fusilarlos de uno en uno? Entonces con una sola bala, de a 3 coloreadas por piocha. Ándale, güey. Y se los chingó. Aquí tengo que mencionar a Abraham González, porque es el vato que lo inspiró. Don Abraham les habló de sus palabras con mucha emoción. Nos dijo él, dice él, ha llegado el momento de emprender la campaña. Yo me voy al norte del estado Ojinaga y tú, Pancho, te vas al sur. Saldrás para San Andrés a organizar las fuerzas y todos reconocerán como jefe a Cástulo Herrera. Espero que obedecerán sus órdenes y sabrán cumplir con su deber hasta morir o hasta triunfar por la noble causa que perseguimos. O sea, derrocar a Porfirio para lograr el sufragio efectivo y la no reelección que Madero no logró en las urnas. Frase célebre que sí vi que mucha gente repite y no se la atribuyo. Fusílenlo, después viriguas. El vato no preguntaba, carnal. En caso de duda, chingatelo. Y aquí tengo que hablar de un gran capítulo histórico que es la invasión a los gringos. Y le puse yo a La Patria no se vende, porque tenemos que remontarnos a 1915 a Guadalajara. Hay un juez gringo que se llamó Duval West, que era un enviado especial del gobierno americano y que se acercó a él para proponerle que se diera a Estados Unidos los estados de Chihuahua y Sonora, Bahía Magdalena y el ferrocarril de Tehuantepec a Salina Cruz, a cambio de todo tipo de ayuda para derrotar a Carranza. Que se agarren los dos, que se los meta por hice un fundilla. brinco histórico, exactamente, porque Venustiano Carranza luego se vuelve líder después de la escena trágica maderista, pero a diferencia de Madero, con el que siempre sintió una gran afinidad, Carranza siempre le cayó en los huevos. Y esta fue la parte más cabrona, porque empiezan a atacarse entre todos ellos, ¿sí? Entonces ya hay carrancistas, ya hay villistas, ya hay zapatistas. Pero el Centauro del Norte, como muchas veces he reconocido, tuvo ganas de cerrajarle un tiro en ese momento al gringo, dicen, se contuvo y declaró públicamente. Ojo acá porque le encantaba la cámara a mi general. Y le encantaba la entrevista. Este cabrón hubiera sido podcaster ahorita. Y dijo, he leído con desagrado en el Washington Post de hoy una declaración que falsamente se atribuye a mí, diciendo que yo no me opondré a una intervención armada por parte de varias potencias para reducir el orden a Carranza, siempre que yo mandara dicha expedición. Nada más falso, grotesco y disparatado. Siempre he querido que nuestras dificultades las arreglemos nosotros mismos. Y si por desgracia alguna nación invade nuestro territorio, tendría que combatir contra ella sin medir el peligro. Es el único latinoamericano, y esto está grabado en la historia, que encabezó una invasión.
El incidente ocurre el 9 de marzo de 1916. Algunos hablan de 500, otros de 600, pero son soldados de la División del Norte que atacan Columbus, Nuevo México. Como represalia, el gobierno gringo suelta 5,000 soldados para cazarlo. Pero después los militares se duplican. La expedición nunca lo puede atrapar porque el pueblo chihuahuense los desvía y los oculta. Marchaban como el mejor ejército del territorio americano y la mejor del mundo. Y los chihuahuenses, y los sonorenses, y los duranguenses, sobre todo, preferían que le dieran en la madre a revelar el destino de Villa y sus hombres. De huevos. Pero el vato, esto lo ensalza al mito, ¿no? Porque finalmente es el único. Y había habido 2 invasiones gringas en el 47 y en el 14 para México. Pero la expedición punitiva de Villa significó, y en palabras del historiador Salmerón, que fue mi fuente, es una idea en la cual se va mostrando que México no es invadible, que Estados Unidos no le conviene invadir a México. Por primera vez les ganamos una. Ni a Estados Unidos, ni a Francia, ni a España. ¿A quién más, güey? Pero dicen que no era una venganza, sino que estaba convencido Villa que Carranza pretendía firmar un acuerdo de colaboración con ellos. ¿Sí? No, es como cuando tú te la pasas cagando a tu hermano, güey, pero cuando alguien te dice algo de él, güey, te enfilas, güey. Es mi pendejo, ¿sabes cómo? Es como cuando pendejear. Es como si otro presidente nos decía cosas de Peña Nieto. No, espérate, güey, nuestro pendejo. Es nuestro cuando pinche burro. Cuando llegan los extranjeros dice que chinga su madre América, cállese los hocico, mijo, que no sabe lo que está diciendo. Así, fue algo yo así, puedo pendejear a los americanistas. Pero tú usted no. Ajá, exacto. Híjole, la neta, qué buen comentario, porque hay una carta a Zapata en la que literalmente dice: encontrándonos inmediaciones de Agua Prieta y en vísperas de atacarla, llegó el enemigo por territorio americano y en trenes. Como siempre y como hasta la fecha, el Freeway 10 está más chido que la carretera de este lado. Entonces el vato dice: no mames, llegaron en chinga por el lado gringo. Eran 5,000 carrancistas que el gobierno de los Estados Unidos permitió pasar. Entonces el vato dice: güey, los dejaron usar el camino gringo. Entonces te la pelaste. Dice Villa: puede registrarse mayor acto de ofensa para el pueblo mexicano y ataque a su soberanía nacional. Ya de conocer usted los tratados que Carranza celebró con el gobierno de Washington. La verdad es que no hay ninguna prueba histórica. Pero dice Villa, dirigiéndose a Zapata: decidimos no quemar un cartucho más con los mexicanos, nuestros hermanos, y prepararnos y organizarnos debidamente para atacar a los americanos en sus propias madrigueras. Exacto. Y hacerles saber que México es tierra de libres y tumba de tronos, coronas y traidores. Fíjense que algo bien chido, y es un secretote, cómo apareció la carta. Nunca le llega a Zapata, Estaba 2 meses después de ser escrita entre las ropas de uno de los mexicanos muertos en el ataque liderado por Villa Columbus. No mames. En marzo de 1916, cientos de villistas, ya les dije que varían, a veces dicen 500, 600, cruzaron la frontera a este poblado y lo atacaron, en que la brigada 13 de caballería gringa estaba presente y gritaban: ¡viva Villa! ¡Viva México! ¡Yanquis, hijos de la chingada! Fueron algunos gritos que rompieron la madrugada, arrasaron el lugar, sobre todo las propiedades de un tal Rabel, a quien no encontraron, pero sí uno de sus hermanos que se llamaba Luis, y lo tomaron como prisionero. Logran armas y valores en Columbus, y al ver que la brigada gringa que sale a la defensa de la ciudad era más numerosa, no pensaban que hubiera tanto cabrón. Se regresaron en chinga para México, pero duraron 3 horas y se las pelearon. Entonces, desde luego, no les faltaron, hijos de su perra madre. que esta historia, pues, es lo que lo ha construido en el mito y leyenda. Creo que hay muchas grandes en la revolución, pero la de Columbus fue la que lo llevó a another fucking level. Aquí va el otro lado. Otro nivel. Crímenes terribles. Cometió violaciones, asesinatos, secuestros, robos espantosos, y hasta feminicidios en masa. Y los hace enfrente de sus familiares. Hay pruebas, nadie lo niega. hay pruebas duras de que quemó a 120 soldaderas vivas en Camargo. Estamos hablando de las famosas Adelitas. Y también ordenó la violación masiva de todas las mujeres y niñas en Amiquipa. Dinamitó viva a la profesora Margarita Guerra en Chihuahua capital y perpetró el genocidio de San Pedro de la Cueva, Sonora. En este hay muchas más evidencias, donde ordenó asesinar, en sus palabras, a todos los hombres nacidos y aún por nacer.
Dice que el párroco local le rogó y lo termina matando también para evitar ese crimen de lesa humanidad. Uno de los casos más populares que ya mencionaba es el asesinato de 85 pobladores en San Pedro de la Cueva, Sonora. Obviamente estamos hablando de plena revolución. Y lo que pasó es que había un chingo de ataques de gavilleros y desertores. Acuérdense que este pedo no es como en las películas, era un desmadre, güey. O sea, no sabías quién andaba con quién, me explico. El pedo es que los pobladores, para proteger su pueblo, güey, se agrupan, güey. Y en diciembre de 1915, un grupo de vecinos abren fuego contra hombres armados que se acercaban y no supieron que eran villistas. Porque llegaba de todo. Pero este cabrón llega emputado, arresta a 300 civiles frente al templo parroquial. Macario Bracamonte le suplica que le perdone la vida a mujeres y niños, cosa que no hizo en otros momentos, y termina matando por lo menos a 136 vatos. La mitad o más eran menores de edad. Tengo una foto de las viudas donde pintaron cruces con sangre y la están viendo. Y también, no la están viendo, pero la van a ver. La ejecución de 80 hombres, dicen otros, pero finalmente su derrota en Piedras Negras lo hizo que se emputara, ¿sí? Contra Carranza en Sonora, también una avanzada en este pueblo, pues fue lo que pasó. Dicen que sus palabras dijo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué se traen por aquí? Y sin más, ordenó que fusilaran a todos los vatos. Separaron mujeres y niños, hasta eso, en ese caso, y dicen que pues obviamente fue sanguinaria, decenas de fallecidos, y otro sacerdote abogó por los hombres, Abelino Flores, pero según diversos testimonios también se lo echó, y está la famosa foto. Otros güeyes que le caían en los huevos. Los chinos. Había dos razas que odiaba el vato, a los gringos y a los chinos. Pero aquí voy con una primera anécdota familiar. Que siendo niños en la Avenida del Árbol en la ciudad de Chihuahua, hoy conocida como Avenida Niños Héroes, una jovencita de nombre Margarita Hermosillo Acosta, niña de la ciudad, tía abuela de mi jefita y de la de Flor, y su madrina de bautizo, primera comunión y muy querida por mi mamá Margarita, iba camino a la escuela. Y sus papás les decían, cierren los ojos, porque como había unos grandes árboles al camino, todos estaban llenos de chinos colgados que amanecían así cada vez que iban a la escuela. Pero... Y los pinches güeyes de ahora, ay, no llovió, no me lleven. Mami, ahí los llevaban con todos los pinches muertos. Nomás cierran los ojos y sigan a la escuela. No puede faltar. La toma de Torreón es en la que hay más pruebas de estos asesinatos, porque a las 3 de la tarde dicen que estaban cubiertas de cadáveres. El tema es que fue un periodista, Delfino Ríos, que fue testigo de que por lo menos se chingaron a 303 chinos el 15 de mayo de 1911. Chale. Es la masacre considerada por muchos como la más violenta en la historia del continente americano de esta raza. ¿Qué pasó? La sociedad cayó mucho tiempo porque los insurgentes superan al ejército del gobierno federal encabezado por Porfirio Díaz. Otra vez me remonté antes del episodio de la escena de Madero y Carranza. Y en 1911 hay pocos bastiones que todavía son fieles al porfirismo. Finalmente Torreón es una ciudad bien próspera, como ahora, por el tema de ser la comarca lagunera. Y todavía le apoyo. Hay un chingo de chinos. Había una región que se llamaba Cantón. Huían de la hambruna de sus comunidades y escaparon muchos de la persecución racial en Estados Unidos, en el estado de California. Finalmente calculan los historiadores más confiables que había como 600 chinos, la mayoría comerciantes, campesinos o propietarios de lavanderías, y también había algunos adinerados que habían triunfado por sus negocios que fundaron el principal banco de la ciudad. Finalmente, 2,000 soldados de las fuerzas leales a Madero, encabezadas por Villa, llegaron al pueblo, custodiaban la ciudad, más o menos 400 elementos del gobierno federal, según algunos historiadores, otros hablaron de 700, pero no hubo gobierno en la ciudad, se lo chingan y se desata una violencia extrema, ¿no? Dicen que los agresores les acusaron de aliarse con las fuerzas de Díaz, entonces aparentemente los soldados federales dispararon desde comercios y casas de los chinos. Puro pedo, o al menos nunca se comprobó. Lo único claro es que en pocos minutos el saqueo se convirtió en violencia extrema y Marco Antonio Pérez Jiménez documenta que la turba asesinó con saña a las víctimas sin importar que entre ellas hubiera adolescentes, niños y mujeres.
Muchas veces este crimen histórico y racista ha quedado en la sombra. Por eso quise revelarlo en Secretos Cósmicos. ¿Sí? No encontré muchas fuentes que hablaran de su odio, aunque sí encontré muchas referencias a que le caían en los pinches huevos, poquito menos o más que los gringos. Pero en su manifiesto de la Nación de 1916 dice que no tenía problema alguno en que personas de cualquier nacionalidad poseyeran bienes raíces en el país, siempre y cuando estos no fueran estadounidenses o de China. Sobre las razones para vetar a los primeros nunca es muy profuso, y los enconos de los segundos pues no dice palabra, pero sabemos por qué le caían los huevos. Pero los odiaba. Pobre chino. Más que la peculiaridad, la actitud xenófoba dura muchos años en México, y tenemos que aceptar. En los 30s y 40 surgen grupos como la Liga Obrera Antichina, el Comité Juvenil Antichino, la Liga Antichina y Antijudía, y los expulsábamos y los tratábamos de la verga. Perdonen todos, hermanos orientales mexicanos, a los que ahora reconocemos como una gran parte del legado cultural de esta nación, pero la historia es historia y se chingó. Chiviliano Zapata, chingan a su madre los chinos, pinches chinos, hijos de su puta madre. No, yo no quiero odiar ni a los chinitos, ni a los japoneses, ni a los... A mí me caen a toda madre. Eso te iba a decir, y tú con el anime te encantan los orientales. Sí. El manga, los manguas, los manjas. Oye, los chinos se aventan unos animes también bien perronzotes, no mames. Sí, bienvenida a comunidad china y oriental a México, que la ha enriquecido tanto, pero pues es un capítulo de historia que hay que recordar con respeto. La comida china está rica. No, pues es lo que justamente se mencionaba con la... Pues ya ves que estuvo muy polémico lo de la toma de protesta de... ¿Sí? No. Toma de mandato de Sheinbaum, que no invitaron al rey de España porque no contestó la carta, no se disculpó, y justamente México se disculpó con los chinos justamente por todas esas masacres. O sea, es lo que se mencionaba, pues sí, lo hemos hecho. Aquí sí el gobierno actuó como tal, como cómplice, o al menos históricamente, y pues los españoles te digo que ni siquiera estaban convencidos porque eran dos reinos fusionados. Pero eso es otro secreto. Angelito, así termina el punto número 2. Va. Si ya estamos por aquellas épocas, vamos con un pequeño videojuego que la verdad ya tengo desde hace tiempo que quiero recomendarlo, pero pues no se había dado el momento hasta ahorita. México 1921. Un juego totalmente independiente, un juego indie que te pone en los zapatos de un periodista en aquellas épocas. Entonces tienes que descubrir todas las conspiraciones que están sucediendo y que realmente están registradas dentro de la historia. Literalmente es un juego que lo ves y dices, güey, ¿en qué momento sacamos algo tan chingón de este calibre? Vamos a poner otro wow y es otro logro desbloqueado, Angelito. Sí, güey. O sea, realmente, es que también tiene unas pinches mecánicas donde vas caminando y llegas al punto de a chismosear. Literal. O sea, te acercas para ver qué es lo que dice la gente y descubrir qué es lo que está pasando. O sea, tú pasas a un lado y nada más estás así como que a ver qué pedo. Es que no había Facebook, y te has escuchado, así se hacía uno del chisme. Literalmente vas investigando a través de los chismes. Qué chido. Me encanta tu pinche esfuerzo para recomendar originalmente. Un gusto inusual, su obsesión por el cine. Pancho Villa tuvo una relación particular con el cine incluso antes de que este fuera un medio de entretenimiento masivo. Fascinado por el poder de la imagen, firmó un contrato con la productora estadounidense Mutual Film Corporation para que filmaran sus batallas, haciendo de la Revolución Mexicana un espectáculo internacional. Villa fue uno de los primeros en ver el potencial propagandístico de los medios, aunque algunos consideraron que vendía la revolución como si fuera un simple show. Lideró el ejército conocido como la División del Norte, que rápidamente se convirtió en una fuerza formidable que superaba 15,000 efectivos, a menudo de gente popular. Las tropas se destacaban por ferocidad y eficacia en el combate, y Villa obviamente fue conocido porque era un vato bien impulsivo y con una buena estrategia militar, aunque se rodeó de muy buenos generales, destacando a Felipe Ángeles, que traía una escuela francesa bastante reconocida. Sí, él era más fresón. Pero aquí tenemos que hablar de tres cosas que ustedes van a cuadro, que son los tres sombreros. Flor la María, primera, la segunda y la tercera. por supuesto. Luce el clásico sombrero que muchos de los hombres más humildes en los campos de los grandes ejidatarios lucían, y que eran las víctimas de las tiendas de raya. Mi querido Angelito
está luciendo la clásica tejana norteña que Wow. usaba su unidad especializada, que eran los Dorados, que eran algo así como dentro de la división El del grupo norte, de la élite. sus fuerzas especializadas, los Dorados de Villa. Y su servidor trae un sombrero safari africano que dicen muchos que al inicio le regalaron estos vatos en la filmación porque era reconocido por su capacidad para enfriar el cráneo y que era muy europeo. El vato le gustaba la moda europea y como no era moda gringa, lo adoptó. Y aquí estamos viendo una foto donde prácticamente somos 2 gotas de agua. No se crean. El vato dicen que por su amor al cine, inclusive tenemos algunas filmaciones históricas que estamos viendo en razón de lo que puedo en Crestomatía. Y segundo, afectó decisiones de guerra de la revolución, porque el vato acordó con ellos atacar con guía para la luz, para que la película saliera mejor. Y ahora sí se la O sea, pelaron. don señor declaraba, y en serio que era podcaster en su momento, porque existen algunos elementos. Se estrenó la película del vato y en Estados Unidos, puta madre, era así como que, güey, existen guerreros actuales. O sea, el vato fue un rockstar de su tiempo en muchos países europeos y americanos, gracias a su contrato que también proveyó de armas al movimiento, porque se las pedía obviamente a las fuerzas. Primero, de Madero le dirigió muchas cartas pidiéndole parque, pidiéndole ciertas condiciones, pero después se queda aislado entre los gringos y Carranza y le caían en los huevos, pero sí filmó su contratito para poder salir en las películas. Y a mi general le mamaba eso, y existen varias imágenes que hasta la fecha se conservan. Muchas veces hemos visto imágenes de esta productora, de un tal D.W. Griffith, que firmó el contrato para seguirla en su día a día, y se estrenó una película bajo el título The Life of General Villa. Vamos, cabrón. Y por supuesto ¿Qué Kardashians ni qué la madre? que tenemos a la Kardashian original, revolucionaria, en nuestro querido general. Y en las tiendas de raya vendiéndose a madre el sombrero, ¿no? Todos compre y compre. Hechos históricos. Y están viendo también el estreno o el anuncio del estreno en medios americanos de la película. Y así termino con este puntito. Pues mira, vamos a ponernos polémicos por una recomendación. Esto es algo que salió hace, ¿qué? 3, 4 años, me parece. Un cuadro, un lienzo en óleo bastante curioso, bastante polémico en el momento y todavía. La revolución de Fabián Chaires. Juzguen ustedes, porque ya saben que nosotros somos de Open Mind. Pero pues presenta Zapata en ciertas condiciones que a mucha gente En no le ciertas agradan. condiciones 41. Exactamente. Juzguen ustedes, dejémoslo así, ¿no, Angelito? La verdad fue algo que causó mucha polémica y quieras que no, ya influenció parte de del nuevo arte. Es correcto. Finalmente logró el propósito de Ajá. viralizarse. Ahora, un punto positivo. Generoso mecenas para la escuela. Las escuelas, aunque a veces actuaba con dureza, Villa también fue un defensor de la educación. Durante su época de mayor poder fundó varias escuelas en Chihuahua, asegurándose de que los niños de las comunidades rurales tuvieran acceso a la educación básica. Esta faceta bondadosa mostraba su deseo de mejorar el futuro de las generaciones campesinas, una causa que mantenía cercana a su corazón, y tengo pruebas. El vato era muy emocional, siempre estaba en contacto con sus sentimientos para bien y para mal. Lloró, y hay una foto que también estoy viendo, o están viendo, y estamos viendo, discretamente frente a la tumba de Madero, que le digo que lo apreciaba. Y como podía hacer eso, o sea, chillar en un punto álgido, había discursos que dirigía la División del Norte que los motivaban, así tipo otros líderes de otros momentos, y de pronto era el hijo de puta que le valía madre y se lo chingaba a todos. Era bipolar el güey. Totalmente, güey. Creo que probablemente puede hacerse un perfil psicológico no muy lejano a eso. Un historiador que me gustó leer, que se llama Ramón Puente,
biógrafo, ensayista y novelista. Dicen que el vato era valor hasta la temeridad, desprendimiento hasta el derroche. Eso sí, repartía. Odio hasta la ceguera y demás. Rabia hasta el crimen. Amor hasta la ternura. Crueldad hasta la barbarie. Y todo eso era Villa en un día. O sea, el vato era extremo. En una hora o en un momento. No se andas con mamá. Sí, güey, o sea, era un pinche cambio, güey, que de pronto estaba premiando su mejor elemento con monedas de oro, pero estaba matando a la familia de otro cabrón enfrente de él, güey. O sea, este cabrón era una pinche raya extraña, güey. Fíjense, en razón de lo de la educación, me gustó mucho esta nota en sus propias palabras en una de las tantas entrevistas, porque les digo que al vato le gustaban los medios. Claro. Hablando de sus muchos hijos que tuvo con muchas mujeres, y dice el vato, refiriéndose a su hijo Agustín, es el que quiero que sea doctor. El otro, Octavio, militar. Y el más chico, Panchito, de 7 meses, será abogado. Tengo cifradas mis esperanzas en mis hijos. Así que vayan terminando sus estudios preparatorios. Quiero mandarlos a los mejores colegios de Francia, España o Alemania. A Estados Unidos no. A mis hijos, lo primero que les enseño es odiar al enemigo de mi raza. Mi raza, término muy usado, era comúnmente referido por él. Dijo en otra ocasión, y lo vuelvo a citar: he logrado que los alumnos y los profesores estén contentos en Canutillo. A los chamacos, proporcionándoles todo lo necesario para que se instruyan. A los maestros, respetándolos como yo los respeto y pagándoles con puntualidad. Yo prefiero pagar primero un maestro y después un general. Y siempre fue congruente con esto. Y quiero ofrecerles una segunda anécdota familiar. Adelina Olivas de Cázares, directora de una escuela de Valle de Allende, le dijo al comandante Trillo, uno de sus dorados, que le entregara 2 monedas de oro a la maestra. Era la abuela paterna de nuestro padre Juan Jesús y le vio los zapatos rotos a la maestra y le indicó que la lana era para que se compraran nuevos zapatitos. Era bisabuela de Florecita y su servidor, y eran 2 monedas de oro que sobraban y bastaban para una colección bastante decente para la maestra, que utilizó para apoyar a muchos de sus alumnos que pasaban por hambre, la bisabuela, y que recordaba con gusto. El vato también dijo: la incultura es una de las desgracias más grandes de mi raza. La educación de los hijos de mi raza es algo que no debe pasar inadvertido para los gobernantes y para los ciudadanos. Nunca el problema educativo se le ha ido a la atención necesaria. Era una de sus políticas más claras. Me gustó esta anécdota que se llama La muerte de un valiente. Después de que toman Zacatecas, manda fusilar a un exoficial federal de apellido Fuentes, al que había sumado a su cuerpo de élite los Dorados. Era muy común que ciertos elementos destacados cambiaran de bando, pues no había muchos con habilidades, ¿no? Pero el motivo es que Fuentes acostumbraba a agarrar la pedita y en una de esas mató a uno de sus compañeros. Pero cuando lo llevan al paredón a fusilarlo y le preguntan, cosa que sí sucedía, cuál era su última voluntad, entre lágrimas, Fuentes hizo jurar al oficial a cargo que la cumpliría, y al obtener la respuesta de que sí, se carcajeó y dijo: el encargo que quiero hacerles es que se vayan todos a chingar a su madre, incluido Pancho Villa. Qué buenas palabras. Ese güey se me cayó. Yo también haría lo mismo. Sobra decir que se llevó su ración de balas el vato. Claro. Pero le llevaron el mensaje a Pancho Villa respetando su última voluntad. ¿Qué pedo? Y dicen que Villa se arrepintió de haberlo hecho matar porque le pareció un desperdicio fusilar a un tipo tan valiente. Tener los huevos para decir: tú, güey, chingar a tu madre, culero. Pero es el general mayor, chingar a tu madre, güey. Sí, me encanta porque nosotros seguimos mandando a chingar a su madre gente. Y es una tradición de generales chihuahuenses y norteños. Ay, me encanta. Salud por Fuentes. Y le damos paso a los saludos cósmicos. Queremos darle saludillos de amor y de chinga tu madre a nuestros nuevos seguidores de Instagram. Los queremos mucho: a Taya Yaya Vino, a Martín Ramírez, a Cristian Maldana,
a José Daniel Mireles y a Juan Antonio Tlapa. La verdad es que después de tremendo punto no me queda más que mandarlos a chingar a su madre a todos desde el fondo de mi corazón, porque la neta es que este güey sí se mamó que al pedo. Sí, como Fuentes mandamos a chingar en general y que lo tomó bien como Sí, deberían todos qué ustedes. chido, qué chido. bonito, ¿no? Y así doy paso, pero primero tenemos recomendación, hermano. Porque me entero saludos por el tema de ligarlo con el chinga tu madre, ¿no? Sí, sí, a huevo, ¿cómo no? Oye, Angelito. mandar a chingar a su madre en general con esos Que no huevos, se ¿cómo pierda no? la bella tradición. Sí, sí. Pues vamos con algo que ya hemos recomendado anteriormente, pero como quiera, ¿por qué no? Una vez más, y más porque sí tiene ciertos toques bastante revolucionarios y mexicanos. Vamos con Red Dead Redemption, sobre todo la segunda edición, su segunda parte. Un videojuego totalmente vaquero, literal. En este mismo videojuego se llega a mencionar, no me acuerdo si es a Zapata o a Villa, uno de los dos. Y aparecen, si mal no recuerdo, hermano, los letreros de Reward. Sí. Estoy mostrando que son Justamente históricos. sí, efectivamente. Y la verdad es que obedecieron la forma en la que vestían y lucían. No, Con está un muy bien historicismo fundamentado. Está muy bien fundamentado, más la verdad. complejo que muchas películas, güey. Sí, la verdad sí Aquí está están muy, viendo muy, un muy par de bien imágenes. fundamentado ese videojuego. Y dicen todavía que por es ahí también increíble tienen, jugar. tienen por ahí unas skins que justamente son totalmente revolucionarias. Literal. Es correcto, y tú puedes convertirte en un personaje de los que hablamos. Y así abordo el último punto que le puse yo, la búsqueda del perdón y la traición final. En sus últimos años, Villa intenta llevar una vida más pacífica y busca una amnistía con el gobierno mexicano, confiando en las promesas de paz de sus enemigos. Ay, qué iluso. Sin embargo, la paz fue fugaz. En 1923 fue emboscado y asesinado en una traición que algunos dicen fue pactada desde las más altas esferas. Yo no tengo la menor Y duda. quedó así en el carrito. Sí, la verdad es que sí, no sé si ponerla porque sí está medio fuerte, pero había buscado redención y al final de su vida queda manchado por una traición que lo consagra como mártir de la propia leyenda. En Parral, la capital del mundo. Saludos a toda la raza de Es Parral. correcto, y aquí lo voy a referir a mis queridos paralenses. Power to the people, le pusieron este punto. Primero, nunca tuvo interés por ser presidente, porque tuvo Sabía la que estaba todo oportunidad. pendejo. Tras la derrota de Victoriano Huerta en el 14, se reúne con los dirigentes más importantes de la revolución en la convención de Aguascalientes. Vamos. ¡Viva En la soberana Aguascalientes! convención de Aguascalientes. ¿eh? El vato manifiesta que ningún militar debería ocupar la Sierra Grande y que era necesario que los generales comprendieran que terminada la revolución debían dejar el poder en manos de los más capacitados, los civiles, ya que los combatientes no servían para eso. En ese sentido fue muy humilde. O sea, sabía Porque quién era estamos quién. hablando que el vato tenía el poder. Otra cosa que me encantó es un reto para desvivirse en la misma convención de ¡Viva Aguascalientes! Porque después de mostrarse como era y revelar su ambición de poder, Venustiano Carranza le pide a Villa que renuncie al mando de la División del Norte como condición para su cese de la presidencia, y el vato aceptó, pero por medio de uno de los discursos más chingones que he leído, la neta. Le dice: propongo para la salvación de mi patria no solo retirarme de la división, no hay pedo, sino que presto mi consentimiento para que la convención, donde estaban todos los líderes, que tienen los destinos de la patria en sus manos, ordene que nos pasen por las armas, tanto a mí como al señor Carranza, Ándele. para que los que queden a salvar la república conozcan los sentimientos de sus verdaderos hijos. Como todos sabemos, el El que no coahuilense tronaba es pistolita. no aceptó. Claro. Otra anécdota. El miedo no anda en burro. Exacto. El ejército al servicio Por eso, del como pueblo. decía, no es necesario que el Carranza Mira, esté pues cagado. mejor quédate en la edición. Mira, digo, cállate, mejor cállate, cállate. Carranza se la barba. Estábamos bromeando, carnal. Yo voy a salir en las monedas y tú también. Puro pedo, güey, te ibas a salir. ¿Para qué nos peleamos? Decía que el ejército tenía que estar al servicio del pueblo, ciertas ideas políticas que he escuchado en muchas otras voces más modernas, porque decía que lo único que debe hacerse con los soldados en tiempo de paz es ponerlos a trabajar. Decía que un soldado ocioso siempre está pensando en la guerra. Y surge como una premisa básica en su forma de gobernar, porque el vato, cuando tiene el control de Chihuahua y sus propias tropas para echar a andar la planta eléctrica, los tranvías, la telefonía, la planta de agua, el molino de harina,
que confiscó, por cierto, la familia Terrazas. Saludos, mi querido Terraquitas, que era la familia de caciques más chingona que dominaba el estado hasta la llegada de Pancho, y decían que Chihuahua, ellos no eran de Chihuahua, Chihuahua era de ellos, nomás para que le eches cómo estaban los güeyes. La administración de haciendas, la policía civil y hasta el matadero de la ciudad puso a los soldados. Y dicen aquellos que fueron favorecidos, otra vez, dos caras de la moneda, que no era mal administrador. Aquí voy a una utopía muy comunista que sí formó y que está muy bien documentada, porque cuando se rinde de la vida pública se establece en la famosa hacienda de Canutillo, Durango, frontera con Parral. Prácticamente estábamos cerca de Parral, que de las ciudades importantes duranguenses, pero como si se tratara de una ave fénix le puse, porque levanta casi de las cenizas la hacienda, con que el gobierno le dijo, ándale pues, ya no estés chingando, ¿ah? ¿Qué haces con esa madre? Pero la expande y la convierte en una especie de utopía, donde el vato produce trigo, maíz, frijol, lana, carne y leña. Tenía un taller de talabartería, un molino de nixtamal, daba alojamiento a algunos de quienes formaron parte de sus tropas junto con sus familias. Tenía una tienda comunal que cobraba sus productos a precio de costo, telares, planta eléctrica, taller mecánico, herrería, carpintería, oficina de correos y hasta escuela. Perra madre. El vato decía que todo el que vivía y trabajaba ahí recibía no solo un salario justo, sino también facilidades para asegurar el bienestar de su familia. Finalmente, y me encanta aquí citar a Paco Ignacio Taibo, que como político chinga tu madre, pero como historiador te amo por tus libros de patria y por tu serie. Era un hombre al que odiaban tanto que para matarlo le dispararon 150 balazos al carro en el que viajaba, al que 3 años después de matarlo le robaron la cabeza. Y es una obra que quiero referirles a todos mis cósmicos ñoños, que se llama Pancho Villa, una biografía narrativa del mismo Paco Ignacio Taibo II, que me encantaría tener. ¡El tren! ¡Ay, por fin! Para la época revolucionaria. El mejor camino para recorrer. Ya llegó nuestro transporte. Chingar su madre todos. Si el tren no hubiera existido, la revolución de Villa no hubiera triunfado. Era el medio de comunicación que permitió la conquista eficiente de los territorios y sus batallas. Y por primera vez te estamos esperando, tren, bendito sea el Señor. El carrito lo tienen en un museo en Parral, para quien guste verlo, está muy padre. O sea, Sí. Y todo tirando por agujereado. allá. Y aquí quiero hacer la referencia. El 20 de julio de 1923 en Parral había un hijo de la revolución que fue adoptado por una prima hermana de su mamá, quien había sido violada por uno de los generales villistas, y se lo dieron a un matrimonio cercano que no pudo tener hijos. Era el clásico de que estaba muy jovencita. Sí, Pues estos no pueden tener hijos, denle a la cría. ahí les va. Que era producto de la revolución y una violación. Lo adoptan los Rodríguez y siempre llevó con mucho orgullo ese apellido de sus papás adoptivos. Dice mi mamá que los amó mucho. Y cuando iba a la escuela primaria 4º grado en Parral, lo detuvieron hombres armados junto con sus compañeritos porque preparaban la emboscada, porque todos lo sabían y no querían poner a los niños en riesgo. Entonces los detuvieron que se pusieran así como en la orillita porque ya estaban flanqueándolo. Estaban listos para interceptarlo en un cruce de caminos. Era un hijo natural de una tía abuela de mi madre, Margarita, y que llamó en vida el nombre de Héctor Rodríguez. Así, don José Doroteo Arámbula, más conocido como Pancho Villa, muere el 20 de julio de 1923 en su amada Hidalgo del Parral. Siempre le dijo así. Mejor conocido como Pancho Villa, uno de los jefes de la Revolución Mexicana, ícono popular de la cultura mexicana y un puto enigma. Un hijo de la memoria chingada. colectiva Era de un hijo de México, la chingada, era. llena de actos de compasión y de violencia, de ideales y de contradicciones. Héroe, villano e hijo de la chingada, sin dudas, todas y al mismo puto nivel. Y así termino la historia de mi general. Quiero que concluyas. No, me caen los huevos. Pinche sanguinario culero. La neta es que a mí no me cae bien. No me cae bien, no lo quiero y no me gusta y qué horror. Ay, por eso tuvimos que mandar al paredón a todas las... A todas las mujeres. valió verga. Y saludos a doña Luz Corral, que no se mencionó, pero le mandamos besos. Su esposa más reconocida de entre muchas mujeres con las que crió hijos, pero por lo menos doña Luz fue la que históricamente se reconoció como la mujer de mi general.
Mi querido Angelito, tus conclusiones. Ándele, échale, primo. Pues tenemos a un, digamos, héroe histórico, entre comillas, que literalmente quienes tienen el mando fueron quienes lo levantaron, porque realmente la historia está llena de huecos, está llena de mentiras, y eso no nada más es en México, es en todos pinches lados. En Estados Unidos, en China, en Japón, en Irak, en todos lados, en África también, todos. Entonces, necesitan enaltecer a la gente para crear héroes y que la gente crea en esos héroes. Entonces, cosas buenas, cosas malas que hayan hecho, a final de cuentas, controlan la historia, controlan los medios, actualmente todavía lo siguen haciendo. Ujú. Entonces, aquí el asunto es, investiguen y ustedes mismos decidan, ¿realmente hizo algo bien? ¿Realmente hizo algo mal? Me ¿Qué encanta que hagas eso. es lo que realmente hizo? ¿Qué es lo que tú crees que hizo? Villano, Que hagan sus villano. conclusiones. La verdad Ajá. es que tomando en cuenta lo que han dicho es que su historia se escribió con sangre. Sí, Y fue un hombre sí, de eso sus definitivamente. tiempos, y fue un hijo de la chingada para muchos y fue el gran redentor para tantos otros. No, y ojo aquí, su historia se escribió con sangre, sí, pero por la época la historia de todos los héroes que están ahí se escribió con sangre, de todos, no hay excepción Y alguna. si vemos la precuela de lo que le pasó a su carnala, No, ¿entiendes no bien te entiendes madres, ¿Por qué porque no luego les seas- hizo lo mismo millones de ¿Por qué no seas un mujeres. santo? Y también, ¿por qué fuera tan noble para otros? Claro oscuro, negro, Ajá. blanco, más oscuro que blanco, debo de darte la razón. Pero mi general es mi general. ¿Cómo te encuentran, hija de la chingada? Emputada, como la Flora Cázares, y estoy emputada porque me caen los huevos, Pancho. Y tú, mi querido A mí me general encuentran Barbosa. como Rafiki Barbosa. Y yo soy el gorila Cázares y este fue nuestro secreto revolucionario. ¡Viva la revolución! ¡Y viva mi general! Estábamos mejor con el dictador.